Soy Marcos Gendara y voy a hablarle acerca del flujo y transferencia de calor en microsistemas. ¿Es todo diferente o simplemente a escalas más pequeñas? Como objetivo, es sugerir un marco en el que pueden encajar problemas de diferentes dimensiones para identificar los nuevos efectos que existen en la escala macro como micro. Por diferencia de dimensiones, se desprecian aquellos factores que afectan en la escala micro. En análisis dimensional le puede ayudar a darnos cuenta que los problemas físicos de diferentes tamaños y dimensiones tienen un trasfondo en común y se establece estándares para derivar cualquier otro problema de dimensiones. Entonces, ¿qué es un dispositivo de microfluidos? Un dispositivo dentro del rango de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 6 metros. Los equipos con estas dimensiones características menores a un nanómetro se denominan microdispositivos. La tecnología en microsistemas tiene vasto campo de aplicaciones, como las MEMS, sistemas microelectrónicos, como los sensores de Airbag. MEOMS, sistemas electromecánicos, como la cirugía mínimamente invasiva, y las MFD, dispositivos de microflujo. Aquí pueden ver una tabla con las diferentes escalas, macro, micro y nano, donde nos vamos a hallar en la escala entre 10 a la menos 3 a 10 a la menos 6 metros. ¿Qué es el flujo completamente desarrollado? Es un flujo laminar bajo condiciones de límite térmico de densidad constante. Flujo de calor en las paredes en situaciones estándar, una temperatura que no puede ser medido dentro de la tubería, pero está entre la temperatura inferior y exterior. Un número de Eckert de 10 a la menos 9, el efecto de la disipación puede ser despreciable, tendiendo este constante Eckert a la cero. Entonces, ¿cuándo hay un flujo completamente desarrollado? Cuando el número de nozzles se aproxima a 4.36. Y el número de nozzles simplemente es la relación que hay entre el flujo térmico, ¿sí?, con la diferencia de temperaturas que se dan entre el interno y el externo. Resultados inesperados en dispositivos de microflujo. Se muestra el detalle en la sección de los principales resultados. Los números de Nusselt están entre 1 y 2 para el número de Reynolds de aproximadamente 50. ¿No? La temperatura se pudo medir dentro de la tubería no se pudo medir dentro de la tubería, pero se interpoló entre la temperatura de entrada y temperatura de salida. Entonces, vamos a hacer relaciones entre los factores micro y macro, tanto para fricción, para el número de Nusselt y para el Reynolds crítico. La metodología. Para poder hacer un análisis dimensional se debe escoger variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes tienen que ser linealmente independientes, no pueden ser combinaciones, ¿sí? Hablando algebraicamente, no puede ser combinación lineal entre ellas, tienen que ser linealmente independientes. Ahora, a las variables independientes se les llama con influencia relativa, ¿sí? Y a las variables dependientes con influencias irrelevantes. Después de haber escogido las variables dependientes e independientes, ¿sí?, se escoge un modelo matemático o modelo físico que pueda abarcar tanto la variable dependiente en términos de variables independientes, pero teniendo en cuenta que esa relación debe ser adimensional, es decir, que tenga como dimensión 1. Los efectos de escala son aquellas influencias que se pueden descuidar en las escalas originales, pero que adquieren importancia en escalas diferentes, ¿sí? Entonces, puede ser que un efecto de fricción no sea tan notoria a una escala micro, pero a una escala macro ya es notorio. Entonces, ese factor de fricción es un efecto de escala. La metodología. Primero, se escogen grupos adimensionales ya estandarizados, como el número de Reynolds, el número de Grant, Prandtl, el número de Eckert, el número de Mach, ya, entre otros. Entonces, si escogemos cada uno de estos grupos adimensionales, entonces vamos a encontrar propiedades tanto en escala micro como escala macro. Aquí viene la relación. Y esta relación se debe mantener siempre y cuando se idealice un flujo continuo, ¿sí? Un estado continuo. El esquema del análisis dimensional micro y macro en dispositivos. Como podemos ver, este aquí es una tubería con un diámetro, ¿sí?, asterisco, que quiere decir que es un diámetro a escala.
una velocidad de flujo promedia, asterisco, que también está a escala, una diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, ¿sí? Una temperatura interna y una temperatura externa, una temperatura de ingreso y una temperatura de salida, una constante K de rugosidad y una longitud de tubería. Todas estas dimensiones que se están tomando pueden ser tanto para la escala macro como para la escala micro, que debe ser entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6. Entonces, y por último, en este cuadro se puede ver la relación que existe de las mismas variables, tanto micro como macro. También se utilizan los grupos adimensionales para poder hacer relaciones entre grupos adimensionales a escala micro y a escala macro, ¿sí? Puede hacer una relación de Reynolds, una relación de Grashof o una relación de Prandtl entre la escala micro y macro, ¿sí? Y todas estas relaciones deben tener unas condiciones. Una condición dimensional de dimensiones a escala micro y macro debe tender al infinito. En Reynolds, la escala micro y macro debe tender a cero. En Grashof, igualmente, las condiciones para micro y macro deben tender a cero. Y el número de Prandtl deberá ser un número adimensional, distinto de cero. Ahora, seguimos con los números adimensionales, como Peclet, como Eckert, Mach, el número de rugosidad, ¿sí? El espesor de pared, la coeficiente radial de temperatura, coeficiente axial de temperatura, ¿sí? Y coeficiente axial de presiones. Seguimos con las relaciones micro y macro. Para todas estas variables, para todos estos, grupos adimensionales, las relaciones deben tender a esto. Debe ser un efecto, ¿no? Si no tiene efecto, no tiene efecto en el cambio de escala, no hay efecto. Acá, efecto nulo y, como decíamos, en el número de Prandtl sí hay un efecto, ¿sí? Estamos, posibles efectos. Ahora, de los resultados que se hicieron a escala micro, podemos decir que en el modelo A para dispositivos, para el modelo B para dispositivos micros, los grupos dimensionales de Prandtl, Peclet, el espesor de pared, el coeficiente axial, coeficiente radial y coeficiente de presión son adimensionales, es decir, que no se desprecian. Son grupos adimensionales cuyo valor no es despreciable. Y los números de Reynolds, Grashof, Eckert y Mach sí son grupos adimensionales que se desprecian. Pero para dispositivos en escala macro, estas variables, estos grupos dimensionales micro, ahora van a ser diferentes de cero, no se van a despreciar. Ahora sí causan efecto y aquellos variables, grupos adimensionales micro en la escala dimensional macro, si no va a tener no va a tener efecto en la escala macro, estos grupos adimensionales. También se puede ver en la gráfica, ¿sí? Cómo cambia el número de nozzles según las temperaturas de bucket y las temperaturas de pared, ¿sí? En la parte central de la tubería está muy cerca de un número de nozzle de 4,36, es decir, que sí está acorde a un flujo continuo, a un estado continuo. El valor de la transferencia de calor en las paredes es constante. Mediante cálculos en CFD con una resolución de cuadrícula adecuada, la temperatura de Bock no es lineal entre los valores de entrada y salidas. Físicamente eso corresponde a fuertes efectos conjugados y a una considerable conducción de calor axial, ¿sí? Esta temperatura no es lineal debido a que hay efectos conjugados entre transferencia de calor axial y radial, pero más es por la transferencia de calor axial. Esa es la que más efecto causa en esta temperatura. Y bueno, con eso puedo terminar que las escalas micro y macro se pueden relacionar, ¿sí? Mediante estos grupos adimensionales, teniendo en cuenta cuáles sí afectan, tienen efecto en las escalas y cuáles no tienen efecto en las escalas. Listo, muchas gracias.